grupo le corresponde exponer el artículo de impulsores genéticos de defectos renales en el síndrome de DiGeorge. El grupo está conformado por Juan Manuel Mora Durán, Lina Estefany Mantilla Arenas y mi persona, Samuel Leonardo Martínez Paolo. Siguiente. Bueno, en manera de introducción, el síndrome de DiGeorge es causado por una lesión heterocigota de 1,5 a 3 mb en el cromosoma 22 en la región Q11.2, entre repeticiones de baja copia de LCR22. Más adelante explicaré de una forma mucho más detallada esto. Mientras tanto, observemos la imagen de la derecha. Veamos cómo hacen la comparación entre el brazo largo del cromosoma 22 sin una deleción y el brazo largo del cromosoma 22 con una deleción. Vemos que con la deleción se ha perdido material genético. Esta deleción se produce cerca de la mitad del cromosoma. El síndrome presenta una prevalencia de 1 en 2.000 a 4.000 nacidos vivos, lo cual lo convierte en uno de los síndromes de microdeleción más comunes. Este es una afección multisistémica debilitante, con expresividad variable. Encontramos como insuficiencias velofaríngeas, malformaciones cardíacas, aplasias tímicas, con inmunodeficiencia, entre otras. Siguiente. Bueno, el síndrome de DiGeorge también presenta defectos en el neurodesarrollo y en las malformaciones urogenitales. En esta exposición se va a hacer mayor énfasis, presentándose anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario, en los cuales están presentes en el 30% de los pacientes con este síndrome. No obstante, las características más distintivas de este síndrome son atribuidos a las haploinsuficiencias del gen TBX1, que más adelante será explicado, pero también es bueno añadir que las anomalías del riñón y del tracto urinario son aún desconocidas. Observando la foto del niño que vemos a la derecha, encontramos que como características faciales de este síndrome están los párpados encapuchados, la hipoplasia mandibular, la fascia asimétrica o cara de tristeza. Bueno, en la imagen de abajo vemos la localización, el fenotipo y el código MIN. Sí, hablemos del... Sí, bro. Samuel, ¿por qué el cromosoma largo, el brazo largo del cromosoma 22 tiene la predisposición para sufrir estas microlesiones? Lo decía el artículo. Porque determina la codificación de los genes que están involucrados en estos procesos. Los compañeros de la presentación, ¿por qué creen que justamente se produce las microdeleciones en el brazo largo del cromosoma 20? Entonces, profesor, quizás ahorita lo hablemos mejor eso. Samuel. Que ahorita en la exposición supongo que se va a ir dando la respuesta. Sí, no, porque en esa parte que tú estás hablando es donde explican por qué se produce exactamente en el brazo largo. Entonces se produce principalmente porque hay... ¿Podría repetir la pregunta? Es que no entendí muy bien. O sea, ¿por qué en el brazo largo del cromosoma 22 existe la predisposición para que se esta microdeleción?
profe, pues yo tenía entendido que era porque se pueden dar la resecuenciación de genes, no sé. Pero, o sea, bueno, porque esto se produce principalmente en el brazo largo del cromosoma 22, porque hay duplicaciones segmentarias, que esto nos lleva a repeticiones de baja copia, que es lo que nos permite de que se den las microdeleciones. Vale. Listo, profesor. Bueno, continúo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora hablemos de los métodos que se usaron para estos estudios. La muestra fue de 2.666 pacientes con anomalías que presentaban anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario, a los cuales se les realizó un genotipado de todo el genoma. Se hicieron un análisis de variación en el número de copias en 2.080 muestras. En 586 pacientes, en 60 se realizó una secuencia del exoma completo y en 526 muestras se realizaron secuenciación dirigida de próxima generación y la validación de Sanger. Mis compañeros van a explicar mejor eso, pero yo les voy a dar una introducción de cada una. La secuenciación del exoma completo es una prueba genética extensiva que analiza gran cantidad de genes a la vez. Los resultados de estas pruebas tienden a tardar, más debido a la cantidad de información genética que se evalúa, es mucha. La secuenciación dirigida de nueva generación es un grupo de tecnologías diseñadas para secuenciar una gran cantidad de segmentos de ADN de forma masiva y en paralelo, en menos tiempo y más económico. Por eso se le hicieron a más. Y la validación o secuenciación de Sanger es considerada como la técnica estándar para validar resultados obtenidos. Aprovecho como de lo que estuve investigando para sugerir que la validación tiene una utilidad limitada y que como no existe una prueba clínica que supere esa tasa de validación, pues no se le considera como un método de validación adecuado. En fin, en cuanto al análisis genético, encontramos que el análisis de variación del número de copias se dio mediante el poliformismo de un solo nucleótido, o SNP. El análisis del exoma se dio a través, se dio a través del Yale Center for Mendelian Genomics y también se realizó una secuenciación de próxima generación de alto rendimiento para 8 genes en el 370KB. A partir de 526 pacientes adicionales se presentaron la captura de reacción en cadena de la polimerasa microfluídica que se obtuvo a partir de 526 pacientes adicionales o abreviado fluiding, y la CRKL que más adelante mi compañero le explicará, que se dio en 576 controles. Siguiente, por favor. Bueno, ahora los resultados con pacientes que presentaban con lesiones en el cromosoma 22, región Q11.2. 1.752 pacientes que presentaban anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario. En estos se identificaron 11 pacientes y en 3 de 22.094 controles. La razón de posibilidades es del 0,01%, lo vemos ahí en la diapositiva. Esto se dio gracias a un análisis de los puntos de corte, indicando que las deleciones en 11 pacientes se superpusieron, como dice ahí, superposición de las deleciones en los pacientes, y como dije anteriormente, el síndrome de DiGeorge es el segundo trastorno genómico más común.
de microdeleciones. Siguiente. Bueno, ahora voy a hacer un análisis de esta tabla. Encontramos que, bueno, fueron 11 pacientes los que resultaron que presentaban anomalías congénitas en esta región del cromosoma 22. 2 pacientes presentaron anomalías o presentaron una lesión en la región A y D, que es, entre comillas, la más, bueno, que es la más común. 8 pacientes presentaron de lesiones entre la región C y D del cromosoma 22. Y un paciente presentó una lesión entre la zona B y D, que fue el paciente 3 del cromosoma 22. Observamos que 9 pacientes presentaron agenesia renal o hipodisplasias y 2 tenían un fenotipo uretral aislado. Las deleciones que se dan entre C y D son críticas para la nefrogénesis humana, siendo pues muy probable que sea específico para el desarrollo de la agenesia renal o la hipodisplasia. Observemos debajo de P11, del paciente 11. Se encuentra algo llamado cohorte de replicación en los cuales hay 3 pacientes con agenesia e hipodisplasia. Esta información proviene de un estudio de replicación de 328 pacientes. Si bien en esta tabla no aparece la deleción más común, corrijo, en esta tabla puede no parecer que la deleción más común sea la A y la D, pero lo es. El paciente 1, el paciente 2 y el paciente RP1 presentan como tal la deleción más común para el desarrollo de este síndrome. Siguiente. Y ya para finalizar esta parte tenemos la siguiente figura, pues en la cual observamos el brazo largo del cromosoma 22, en el que se amplía la zona Q11.21, que es donde suceden todas estas clases de lesiones. Encontramos el intervalo entre A y B, que se encuentra el gen codificante para TBX1, el de B y C, el de C y D, están los genes codificantes para LZTR1, entre todos los que vemos ahí, y entre D y E. También podemos observar que cada uno de los pacientes, por ejemplo, el paciente 1 presenta una lesión clásica porque tiene un tamaño, por así decirlo, de 2.5 mb, el paciente 2 igual, el paciente 3 presenta una lesión trítica, el paciente 4 presenta pues una lesión entre C y E, por lo tanto es clásica, y vamos viendo cómo la mayoría de pacientes presentan de lesiones tríticas. Y pues ahora mi compañero Juan va a explicar lo siguiente. Gracias. Bueno, buenos días. Yo les voy a hablar un poco sobre un par de experimentos que se realizaron con el fin de encontrar los genes que impulsan los defectos renales y del tracto urinario, y que pues por consiguiente pueden llevar a la aparición de síndromes como el que nos hablaba mi compañero, como el síndrome de George. Entonces, vamos a empezar hablando sobre el primer experimento, que se denomina como un modelado funcional en pez cebra. Entonces es un experimento que se realiza en embriones de pez cebra y que consta básicamente de 2 pasos. Entonces, en el primer paso, como se ve claramente ahí, lo que se hace es inyectar a un embrión de pez cebra un oligonucleótido morfolino. Entonces, esto se hace con el fin de establecer una variación fenotípica para las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario en embriones de pez cebra. Entonces, en otras palabras, se inyecta el oligonucleótido, que básicamente pues, es una hebra individual de ADN o ARN complementario que previene o altera la traducción de proteínas de un ARN mensajero diana que va dirigido a un protooncogen específico. En el caso del embrión de pez cebra, va dirigido al protooncogen RET, que es un protooncogen que induce al desarrollo
renal y a la morfogénesis ramificada. Entonces, un protooncogen que induce a la división de células para el desarrollo del sistema renal. Entonces, lo que va a hacer este oligonucleótido es alterar o impedir el empalme de este protooncogen para que se altere su correcto funcionamiento. Entonces, vamos a ver el resultado de este experimento. Bueno, como vemos, ya les voy a explicar más o menos esta imagen en qué consiste, pero el resultado es que el oligonucleótido morfolino induce defectos de circunvolución de los pronéfros, que son los embriones de pez cebra, y una reducción general en la longitud de los túbulos, consecuencia de lo anterior. Entonces, al inyectar el oligonucleótido, se ve afectado el desarrollo de la división de las células y se da una anómala circunvolución, que es como la curva que se observa hacia el lado izquierdo, hacia la región coronaria del embrión del pez cebra. Entonces, en el panel A vemos diferentes imágenes de los embriones de pez cebra. En la parte de arriba vemos un embrión de pez cebra común, que es cuando no se altera de ninguna forma. Y al inyectar el oligonucleótido, vemos cómo se afecta de diferentes maneras esa curva en la zona coronaria, en la región coronaria, y por consiguiente el túbulo, que es la línea que se ve un poquito más blanca, más clarita, pues la longitud se va a ver afectada. Entonces, en base a esa longitud de cada una de las placas que vemos ahí a la izquierda, se realiza el diagrama que se ve a la derecha. Entonces, ¿el diagrama en qué consiste? Consiste en una relación entre la longitud normal de un túbulo de embrión de pez cebra normal y en la longitud del túbulo afectado por la anómala circunvolución de dicho embrión. Entonces se saca una relación, ahí arribita lo dice una relación, y el valor que se marca en la tabla. Entonces a la izquierda dice control, es la relación normal entre la longitud, pues porque no está afectado, entonces el resultado es 1, y a medida que se inyecta el oligonucleótido y se ve afectada la circunvolución, se van dando diferentes valores que alteran la relación y dan otros resultados. Entonces eso es lo que explica la tabla y el experimento. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Para confirmar la eficacia del método se realizó básicamente el mismo procedimiento, pero con otros medios, por decirlo así. Entonces, ahora se inyecta Cas9, que es una endonucleasa que actúa básicamente como unas tijeras moleculares que van a afectar una secuencia denominada CRISPR, falta la R, que es una secuencia en la que se almacena información acerca de anteriores ataques, o sea, de virus, lo que sea, anteriores ataques. Entonces, la Cas9 va directo ahí a esa zona, a ese locus, por decirlo así, y corta una secuencia específica y vuelve a empalmar con el fin de alterar el funcionamiento de un gen y pues que se dé la anomalía. Entonces, se hizo este experimento y se dieron exactamente los mismos resultados, porque se supone que este experimento pues era eficaz. Entonces, al comprobar que en ambos experimentos se daba una circunvolución anómala y se daban los resultados que se dan en la tabla de la derecha, la relación, pues se confirmó que el método que se usó era eficaz. Entonces vamos a ver que el segundo paso del experimento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el segundo paso del experimento constaba de implementar este ensayo ya comprobado que era eficaz en todos los genes comprobables dentro de la región de variación del número de copias.
Entonces, pues primero que todo, hay que entender y explicar que en el PCORA, en donde se hizo el experimento, existe una región crítica para el fenotipo asociado con anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario. Entonces, es una zona en la que se tiende a presentar de lesiones y mutaciones, y es una zona que consta aproximadamente de 370.000 pares de bases y que contiene 9 genes. Entonces, en este segundo paso, lo que se hace es comparar cada uno de los 9 genes, la secuenciación de los genes y todo eso, para ver en cuáles coincide con el experimento que se hizo anteriormente. Y así se descartan algunos, porque recordemos que el fin y el principal objetivo de este experimento es encontrar los genes que inducen al desarrollo anómalo del sistema renal y del tracto urinario. Entonces, aquellos que tienen algo en común con el experimento, o sea, que tienen algo en común con el experimento anterior, se sigue experimentando con ellos, que son los que están en el cuadro de la derecha, esos 7 genes. Siguiente diapositiva, por favor. Y en base a estos 7 genes, se vuelve a realizar otro experimento, a secuenciar cada uno de los genes para ver, y se realiza el mismo ensayo y el mismo experimento anterior para ver en cuáles se ve alterada la circunvolución, en la longitud y por consecuencia la longitud de los túbulos de los embriones de pez cebra. Entonces, para los 4 primeros genes, que son los que están en color gris, no se observaron diferencias en la circunvolución, es decir, estos 4 genes no tienen un desarrollo directo, no tienen una relación directa con un desarrollo anómalo del sistema renal y del tracto urinario. Entonces se descartan, y los últimos 3 genes, los 3 que están abajo en color azul, se demostró que su supresión o la inhibición de su actividad normal conllevó a que se presentaran los fenotipos característicos de las patologías del síndrome de George. Entonces la conclusión de este experimento básicamente fue que estos 3 genes son los que tienen que ver con el desarrollo anómalo del sistema renal y del tracto urinario. Siguiente diapositiva, por favor. Por favor, siguiente diapositiva. Bueno, la anterior. Esa es. Gracias. Bueno, otro experimento, o más bien una investigación que se hizo dirigida a CRKL, que pues es uno de los genes que se encuentran en el locus crítico, y que pues al final de la investigación se concluyó que es el que más influye, el que tiene mayor influencia en las patologías de desarrollo anómalo del sistema renal y del tracto urinario. Entonces, un experimento que se hizo fue que se investigó en los pacientes qué pena, se investigó en los pacientes con anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario. ¿Qué se investigó? Se investigó la posibilidad de tener lesiones de pérdida de función en alguno de los 9 genes que se encuentran pues en la región. Entonces, entre más de 60.500 controles disponibles para la investigación, solo uno tenía una variante de pérdida de función de CRKL. Entonces, al nada más saber uno y ver que había afección, se concluyó que hay una alta probabilidad de que haya un efecto perjudicial sobre el fenotipo cuando se elimina una copia de dicho gen. Entonces, este hallazgo sugirió y llevó a la conclusión
de que CRKL tiene efectos de posible supresión en la función genética para patologías como la del síndrome de George. Entonces, luego pues se realizaron también la resecuenciación dirigida de los 107 exones codificantes para varios genes del locus. Bueno, y esta investigación se hizo en 526 pacientes con agenesia renal o hipodisplasia. De estos 526 pacientes en los que se hizo la investigación, se identificaron mutaciones de varios genes en pacientes con diferentes afectaciones que no tenían que ver con el desarrollo del riñón y del tracto urinario. Entonces, únicamente la mutación de CRKL se encontró en un paciente con agenesia renal unilateral aislada y se predijo que resultaría en haploinsuficiencia. Es decir, la única mutación que se encontró de CRKL coincidió con un paciente que tenía, pues que padecía un desarrollo anómalo renal. Entonces llegó a la conclusión de que CRKL es muy propenso y tiene un desarrollo directo en el desarrollo, tiene un impacto directo en el desarrollo anómalo del sistema renal y del tracto urinario. Entonces, esa fue más o menos la investigación y las conclusiones y las ideas que se iban sacando acerca de CRKL. Y esos fueron los hallazgos. Entonces, los dejo con mi compañera que va a seguir exponiendo. Bueno, buenos días. Estudios funcionales y de expresión de CRKL. Bueno, aquí se hicieron unos estudios bastante importantes para señalar o especificar en algunas zonas de, por ejemplo, el ratón embrionario o el pez cebra, estas estructuras para poder identificar el CRKL. Entonces, en un riñón de un ratón embrionario, CRKL se mostró en una expresión específica en las estructuras de la yema ureteral y pues en menor medida en cuerpos en forma de S y en túbulos proximales en desarrollo. En el pez cebra, CRKL se expresó específicamente en el fonefros y pues algunos estudios de ARN se realizaron que se realizaron con citometría de flujo y clasificación celular y derivación in situ confirmaron y pues nos dieron la idea de que CRKL se expresa más que todo en el túbulo contorneado pronéfrico y el conducto pronéfrico. También en base a estos estudios de ARN mensajero, también se hicieron estudios en proteínas de tejidos pues bastante importantes para determinar CRKL en este modelo de ratón con esta mutación. Se determinó que en seres humanos esta proteína CRKL tiene una expresión en el citoplasma de manera difusa y pues también se presentan derivados de la yema ureteral y derivados del mesénquima metanéfrico durante la sexta semana pues, del desarrollo embrionario o fetal. En la semana 21 se detecta que CRKL está en túbulos proximales y en túbulos colectores del lado apical de las células epiteliales. Y también se pudo concluir que en el riñón de un niño de 1 a 5 años se muestra abundante expresión de CRKL en túbulos proximales, como ya lo dije, y en colectores en el lado apical. También se muestra una señalización citoplasmática de células endoteliales, glomerulares, podocitos, cápsula de Bowman, etc. Como le decía a mi compañera anteriormente, la expresión de genes como SNAP29 y AIFM3 también son precursores de estas anomalías. Entonces, podemos, en estos estudios de expresión de CRKL, también se pudo distinguir que los niveles de SNAP29 y AIFM3 estaban pues muy bajitos en los peces cebra y en los niños y fetos pues sí se observó con mayor medida. ¿Podemos continuar, por favor? Bueno, aquí
tenemos algo importante y es que pues se hizo un experimento con un modelo de ratón que se dirige principalmente al exón 2 de CDRKL. Para esto se van a generar 3 cruces diferentes con el objetivo de generar lesiones en el exón 2 en compartimentos muy específicos. Entonces, aclarando, estos ratones son transgénicos CRE-recombinasa. Y pues como ya dije, el objetivo es poder generar lesiones en estos segmentos específicos del exón 2 del cromosoma 22. Entonces tenemos que están estos 3 segmentos, E2A-CRE, SIX2-CRE y HOPS-P7. Estos son los 3 cruces que se van a generar para poder realizarse estas lesiones importantes. Bueno, después de que se hicieron estos estudios, se descubrieron que estos cruces generaban anomalías en el desarrollo del tracto urinario y del riñón. Se duplicaron riñones, uréteres de manera bilateral y pues también algunos efectos en yemas ureterales, entre otras anomalías. También se identificaron características displásticas, hidronefrosis, que es la coagulación de líquido, en túbulos microquísticos, también expansión de glomérulos, dilatación de cápsula glomerular y pues en fin, se presentaron varias anomalías en 8 ratones. Podemos continuar. La siguiente, por favor, es ahí. Gracias. Localización de CDRKL en vías urinarias en desarrollo en ratones y peces cebra y fenotipos de ratones. Bueno, acá vamos a explicar la expresión de CDRKL en estas estructuras. Entonces nos vamos a ir al panel A, donde vamos a ver dos segmentos importantes, el A y el B. Entonces acá se va a identificar una tinción roja fluorescente que nos demuestra la aparición de CDRKL y no sé si alcanzan a divisar SIX2, está rodeando CDRKL y es la parte verde neón. Esta se encuentra específicamente en la yema ureteral. Y pues como ya dije, CDRKL se encuentra rodeado por SIX2, que son células del mesénquima positivas. En la parte del mismo panel A se encuentra un campo más ampliado de CDRKL y muestra más ramificación de yemas ureterales dentro del mesénquima metanéfrico condensado del embrión del ratón. Nos dirigimos al panel B. Y en este panel B, pues vamos a encontrar los estudios que se le hicieron al pez cebra. Entonces vamos a tener una orientación, no sé si lo alcanzan a ver, nos dan unas coordenadas, entonces D va a ser dorsal, B ventral, C caudal y R rostral. Entonces se muestra una tinción y para esta tinción se utilizó un anticuerpo con ATPasa de sodio y potasio. Y se van a mostrar cómo se identifica CDRKL en el ponefros del pez cebra. Entonces, ya en la parte del mismo panel, pero en la parte C, muestran controles negativos y van a ser estos mismos peces tratados, pero ya no con estos anticuerpos contra ATPasa, sino con anticuerpos secundarios que van a ser conjugados o combinados con fluoróforos. Y pues vamos a encontrar un modelo de ratón que apunta al CDRKL exón 2 que ahorita les explicaba para crear estas deleciones y estas eliminaciones del cromosoma 22. Entonces ya dejamos a un lado el panel B y C y nos vamos a ver estas imágenes histológicas donde vamos a encontrar D, E y F. Entonces, como les decía, se generaron 3 cruces. Bueno, 3 cruces con ratones transgénicos CRE-recombinasa para poder efectuar una delación del exón 2 en compartimentos específicos, como ya les dije. Entonces, D
vamos a irnos para la parte de la parte inferior. Entonces vemos 2A-CRE. Y, mentiras, perdón, me confundí. El panel D muestra 6,2-CRE y E2-CRE está en el E. Entonces vamos con el D. Muestra un tejido de un ratón 6,2-CRE. Se duplica el riñón derecho y pues tiene un patrón displásico irregular. También tiene ramificación de yemas ureterales en el día embrionario del ratón E15.5. El panel E muestra un tejido, como ya les dije, de ratón E2A-CRE y pues el riñón tiene uréteres duplicados, también tiene una insuficiencia en el desarrollo papilar, medular y renal, las patologías o las anomalías que les mencionaba anteriormente en el día E14.5. En el panel F también va a mostrar un tejido en ratón 6,2-CRE, pero aquí el riñón va a ser hidronefrótico, con pelvis dilatada, ausencia de pues toda la arquitectura medular que compone estas estructuras y pues varios glomérulos y túbulos microquísticos al día de 15.5 del desarrollo embrionario. Podemos seguir, por favor. Bueno, para la discusión y pues de manera general algunas conclusiones que ya se han ido dilucidando en esta exposición con mis compañeros. Entonces tenemos que las lesiones en la región telomérica en el cromosoma 22 en la región Q11.2 se asocian con anomalías esporádicas congénitas del riñón y el tracto urinario que son importantes para el síndrome de George, aunque tenemos que aclarar que el síndrome de George no solamente son anomalías congénitas del riñón y el tracto urinario, también se compone, por ejemplo, de anomalías en el corazón, para que lo tengan en claro. El síndrome de George se le atribuye principalmente a la haploinsuficiencia de uno o más genes ubicados entre el SR22, C y D. Se demostró que CDRKL tiene un efecto muy importante en el desarrollo del tracto urinario. Al ser inactivado o al ser inhibido, no puede codificar para una proteína esencial que regula pues múltiples factores de crecimiento como lo son los fibroblastos. Entonces, pues de ahí que podamos ver todas estas anomalías en el tracto urinario y pues en la parte renal. En conclusión, la patogenia en los efectos del desarrollo urinario y renal están dados por el papel de CDRKL. Más que todo ocurren de lesiones ubicadas, como ya se ha dicho bastantes veces, en el cromosoma 22, Q11.2, y en anomalías congénitas esporádicas del riñón y el tracto urinario. También se pudo ver que con los datos que sacó este estudio se sugiere que la enfermedad renal asociada con este síndrome de George pues es también dada por los genes flaqueantes que ya les mencioné, AIFM3 y SNAP29. Y pues lo que queda como de decir es que las mutaciones de CRKL pues sensibilizan un trasfondo genético y pues permiten la aparición de anomalías del riñón y del tracto urinario. Y pues es posible que estén involucrados otros genes dentro o fuera del locus del síndrome de George y de estas de lesiones. Pero pues todavía no se sabe qué otros genes pueden estar implicados. Y ya, eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Tina. Listo. Muy bien la presentación. Ya yo se la había revisado y eso. El próximo tema que corresponde es hipercolesterolemia familiar. Principalmente la parte genética de la hipercolesterolemia. Yo les mando el artículo hoy en la noche, con el favor de Dios, y lo revisamos en la próxima clase. Y el próximo lunes hacemos el quiz sobre el tema que revisamos el día de hoy.